Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos con la Fundación Sefirina Mucura y ustedes dos, preséntense, por favor. Yo soy Eneila Sogodoy, soy médica generalista del Centro de Salud del Barrio Roca. ¿Qué tal? Yo soy Susana Córdoba, enfermera del Centro de Salud Roca también. Bueno, acá estamos con mi compañero Luca y les vamos a hacer ciertas preguntas relacionadas a la salud mental. Así que, querido Luca, Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien. Vamos con la primera pregunta. En un mes, ¿cuántos casos de salud mental tratan? Qué buena pregunta. Yo no sé sacar la cuenta, pero te diría que cada paciente que vemos en el centro de salud tiene alguna parte de su motivo de consulta que tiene que ver con la salud mental. Desde alguna cuestión, no sé, me enfermo muy seguido, o tengo muchos dolores en el cuello, o no puedo dormir bien, quizá vienen por un control de salud, o a lo mejor vienen, no sé, por un resfrío, pero cuando uno empieza a charlar con el paciente, siempre hay algún aspecto de salud mental que puede estar afectado. Además del POSI, ¿hay otros lugares en Madrid con ayuda mental? Sí, los centros de salud cuentan con psicólogos y psicólogas. Algunos centros de salud también cuentan con psiquiatras, eso ya se necesita una derivación. Bueno, el hospital también tiene en el caso de necesitar una evaluación de forma urgente, por la guardia también se puede acceder. Pero sí, el POSI es más especializado en adolescentes, pero todos los centros de salud tienen esta posibilidad. ¿Voy yo? Sí, ahí está. ¿Cuál es la enfermedad o trastorno mental que consideran más preocupante en las adolescencias o en las infancias? Y generalmente en los adolescentes, justamente que es una edad vulnerable y hay todo un cambio, una transformación de identidad, generalmente está, digamos, la depresión, generalmente lo que más se manifiesta, porque se sienten incomprendidos, entonces tienen conductas, a veces, si no tienen un buen sostén de familia, que es importante el vínculo familiar, puede llegar a buscar o a reprimir sus emociones, que eso justamente es lo que puede llegar a afectar su parte en un estado mental, que puede afectar su salud mental, ¿no? En este caso. Sí. ¿Puede alguien curarse realmente de la depresión? Qué preguntas interesantes hacen, chicos. Sí, la respuesta es sí. Lo que no quiere decir que haya que seguir trabajando siempre en fortalecer aquello que puede ayudar a una persona a salir de una depresión. Hablamos de depresión cuando tenemos un estado de ánimo bajo, con tristeza, y que empieza además a afectar otros aspectos de la vida, como la alimentación, el sueño, el disfrute, las relaciones interpersonales. Y no hay una sola forma de poder tratar estas situaciones, la depresión, sino que se hace muy importante encontrar, si es que no hay, una red para esa persona que está atravesando una depresión. Una red que va a estar formada por familiares, si es que hubiera familiares que puedan conformar esta red, amigos, profesores, instituciones como un centro de salud, un club, una iglesia, pero es importante que se pueda sostener esta red y siempre trabajar en mantener estas redes, que son las que nos van a sostener ante estas situaciones. Porque el hecho de que una persona pueda superar un episodio depresivo no quiere decir que no pueda volver a tenerlo. Y ahí estamos hablando de todos, no solamente de los adolescentes. Sí. Otra duda más, un poco más relacionada al tema anterior. ¿Les ha llegado gente al consultorio con problemas alimenticios, tipo TCA, etcétera? Sí. No siempre es una consulta directa, muchas veces surgen de la charla con el paciente, quizá van por alguna otra cosa, porque dolor abdominal recurrente, ¿no? Como muy seguido, y a lo mejor cuando uno empieza a indagar acerca de las conductas alimenticias podemos encontrar alguno de estos trastornos.
Una vez que se hace el diagnóstico, se hace muy importante poder entender que no es una cuestión meramente nutricional ni meramente psicológica o psiquiátrica, sino que es en conjunto. Y nuevamente se hace muy, muy importante esto que yo les decía recién de las redes. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que tener siempre en cuenta esto, las redes, que son las que ayudan a proteger nuestra salud mental. Y después, siguiendo con lo de las redes, ¿qué opinan del uso excesivo de las pantallas? ¿Causa algún déficit o problema psicológico? Sí, sí, por supuesto. Eso es un flagelo hoy en día, todo lo que es internet y todo esto. Y lamentablemente lo que observamos, inclusive desde edades muy tempranas, ya están con los celulares y los padres lo permiten, pero no se dan cuenta del daño que eso está ocasionando, porque eso termina siendo una adicción y los chicos se aíslan cada vez más y se pierde lo que es el vínculo familiar, la comunicación, que es importante cada vez, y eso termina siendo tan adictivo que termina en una depresión porque se va aislando del resto de la sociedad, de sus compañeros inclusive. Paradójicamente se llaman redes, pero no son redes que sostienen, no son redes que aproximan, terminan siendo redes que van aislando a cada individuo. De esa manera es más difícil evitar los peligros para la salud mental. Y mira, tengo otra que está muy relacionada a lo que estás diciendo, que es: ¿tener amigos virtuales influye en la salud mental y la capacidad de socializar correctamente? Sí, tener amigos virtuales puede tener la parte positiva de que muchas veces cuando no estamos en el cara a cara nos animamos a decir más cosas, pero muchas veces necesitamos esa respuesta, el reflejo, y nosotros somos seres sociales, pero que necesitamos estar en comunidad real, no virtual. Y necesitamos un abrazo, necesitamos una mirada, necesitamos una palma en el hombro, necesitamos una sonrisa, porque es la forma que tenemos nosotros de conectarnos con el medio. Entonces, esa parte, para poder también percibir el límite de nuestro cuerpo, darle una forma a lo que estamos sintiendo, localizar lo que estamos sintiendo en una parte de nuestro cuerpo, necesitamos al otro. La virtualidad es útil en muchas formas, pero cuando hablamos de relaciones interpersonales, necesitamos que sea entre persona y persona, sin nada en el medio. ¿Por qué se empezó a hablar de la salud mental ahora? ¿Qué cambió? Y hoy en día justamente hay muchos problemas que se están manifestando en distintos sectores de salud con pacientes de salud mental. Ya como te dije, depresión, angustia, estados de trastornos alimenticios, esquizofrenia, que esos ya estados ya muy avanzados. Y bueno, cada vez hay más casos de eso. Y quizás es un poco la sociedad en la que estamos viviendo últimamente, que una de las cosas es las redes, que no está permitiendo el vínculo familiar, la falta de comunicación, el contacto físico, que es importante, como decían ahí, el abrazo, el mirarte a los ojos, no es lo mismo que ver una pantalla. Y todas esas cosas están desvirtuando y haciendo justamente que nos vayamos alejando cada vez más del otro, como somos seres sociales que somos, y bueno, termina justamente en una patología, en una enfermedad de salud mental. Bien, yo tengo algunas preguntas basadas en experiencia y casos que he visto relacionados a conocidos. Una de ellas es: ¿afectó la pandemia del coronavirus a la salud mental de los jóvenes hoy en día? ¿Hay secuelas? Sí, por eso que charlábamos recién. La pandemia y el confinamiento que llevó la pandemia hizo que estuviéramos muy alejados unos de los otros. Incluso en los círculos más próximos nuestros, que son nuestras familias, también. Eso además hizo que la virtualidad tomara un lugar más central, porque era la manera de poder comunicarnos con el exterior. Y una vez que aprendimos esa forma, después es más difícil volver a retomar la forma de relacionarnos de cara a cara. Y esto
va haciendo que vayamos perdiendo como sociedad en general, y los chicos sobre todo, las habilidades sociales, poder tener empatía, esto que yo te decía recién, una mirada, un abrazo, una risa, se van perdiendo. Y son todas estas cosas que parecen insignificantes, pero que hacen realmente al funcionamiento del ser humano y a nuestra forma de manejarnos en el medio. Entonces sí, tuvo mucho que ver con todo esto que estamos diciendo, como que aceleró o acentuó todo esto que ya venía ocurriendo con la tecnología, el hecho de no poder vernos. Y bien, ahora tengo otras más por acá, que es: ¿recomiendan la medicación psiquiátrica en jóvenes e infancias? La medicación psiquiátrica, como vos decís, es una medicación, ¿sí? Si y la tiene que indicar un especialista, en este caso sería un psiquiatra infanto-juvenil. Si una persona tiene criterios para recibir una medicación, entonces claro que sí. Es como si preguntáramos, ¿recomendamos la medicación para la presión alta en niños? Y si hay un niño que tiene la presión alta y necesita controlar su presión, claro que sí. En todos los niños no. Bueno, acá también. No todas las patologías de salud mental necesitan sí o sí una medicación, pero las que las requieren necesitan entonces previamente la evaluación de un psiquiatra, que es el médico especialista para esto. Teniendo en cuenta además que si existe esta necesidad, el tratamiento va a venir a ayudar, y no quiere decir que sea algo que después no pueda suspenderse una vez que mejore la situación que dio lugar a este requerimiento. Y siendo con lo de la medicación psiquiátrica, ¿hace algún daño al desarrollo o afecta de forma ya sea negativa o positiva al desarrollo del cerebro de alguien, de un niño o de un adolescente? Te comento algo también desde lo personal, viste que vos recién me decías. Si bien uno sabe que los medicamentos todos pueden tener efectos adversos o efectos secundarios, uno siempre va buscando lo que se llama riesgo-beneficio. Algo también habíamos charlado la vez anterior. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pero si el beneficio es mayor, entonces eso hace que amerite utilizarlo. Respecto de los medicamentos, de los psicofármacos que están indicados, lo que se está buscando siempre es el bien mayor. Si estamos hablando de un problema de conducta o de un estado depresivo grave, en donde además de necesitar esta red de la que hablamos, se ponen en juego factores bioquímicos del cuerpo, neurotransmisores que hay que ayudar a equilibrar, y que para eso sirven los medicamentos, entonces sí, el efecto va a ser positivo, porque lo que estamos buscando es ayudar a un organismo, que sería el organismo del niño en este caso, a tener este equilibrio bioquímico que le va a permitir poder aprovechar esas redes, esas ayudas, las terapias, las actividades que se puedan ir haciendo también para tratar una depresión o un problema de ansiedad, un problema de conducta. Más allá de que por ahí, a lo mejor vos me estás preguntando porque hay ciertos medicamentos que producen somnolencia, bueno, quizás sí, pero nuevamente tenemos que ver, además de producir eso, qué cosas van a mejorar. Sí, y bueno, Luca, ¿y cuáles son las principales prevenciones del suicidio? Bueno, justamente todo lo que venimos charlando. Primero, poder hablar de estas cosas, creo que es lo principal. Poder hablarlo entre amigos, poder hablarlo con docentes, con algún adulto de referencia, poder consultar en algún centro de salud si me estoy sintiendo mal, porque todos tenemos derecho a experimentar algún momento de malestar. Entonces, y también tenemos el derecho de poder recibir ayuda para esto. Entonces, lo primero que podemos hacer para prevenir es hablar. Claro, ¿no? es una herramienta que le brindamos.
tenga con quién hablar, que sepa que tiene que hablarlo, no lo tiene que callar, porque todas esas emociones contenidas son las que te llevan a tomar alguna decisión, como en este caso que puede ser suicidio. Pero es importante que sepa, que hable, siempre hay, si no puede ser con los padres, que a veces puede ser que a veces no hay un buen vínculo en el seno familiar, pero siempre hay un profesor, un amigo, un enfermero, un médico, en el cual ellos puedan ir a hablar lo que les está pasando. Es importante el hablar. Y por esto también, esto que hablábamos de las redes, pero las redes reales, presenciales, ¿no? De poder juntarnos, salir, no aislarnos, ¿sí? Porque en realidad lo que más necesitamos para poder sentir que podemos atravesar ese momento es sentirnos acompañados. Entonces, eso es lo principal, poder hablar y no aislarnos. Y en un caso de crisis, ¿está el consultorio del barrio Roca disponible? Claro, sí. En caso de que, de hecho, es lo que se hace. De pronto llega un paciente con un malestar muy grande o con miedo, diciendo tengo miedo de hacer algo, ¿sí? O sea, y te lo dicen así, ¿no? Porque muchas veces cuesta hasta ponerlo en palabras, por eso hablar, ¿no? Me siento muy mal y tengo miedo de hacer algo. Entonces lo que se hace es contactar a la guardia, obviamente uno habla con el paciente, asesora, nos fijamos en qué otras cosas podemos intervenir en el momento, pero nos contactamos con la guardia para referir al paciente a la guardia, para que el equipo de guardia de salud mental pueda tomar la consulta y tomar la conducta necesaria. Bien, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gracias a chicos. ustedes.